Hola, mi grupo está integrado por Dana Roncancio, Mariana Rueda, Catherine Escobar, Laura Fierro y quien les habla Jorge Varela. Hoy les vamos a hablar acerca de la succinato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la oxidación del succinato al fumarato, como lo podemos apreciar en la parte derecha de la pantalla. La estructura de esta enzima es un complejo compuesto por cuatro subunidades proteicas. Aquí las podemos apreciar en azul, naranja, verde y amarillo. Esta se encuentra en la membrana mitocondrial y hace parte de uno de los 5 complejos de membrana. Eh, es importante porque integra el ciclo de Krebs con el transporte de electrones por medio de una serie de oxidaciones. En este caso tendríamos que es el complejo número 2, que en este caso aquí tenemos la mitocondria. Em, Y aquí podríamos encontrar el complejo número 2. Esta parte de aquí. Lo voy a subrayar con rojo para que se vea mejor. Aquí tendríamos la succinato deshidrogenasa. Aquí la podemos apreciar más ampliada. Y hace parte de la transferencia de electrones. Que esta se va a dar por medio de la membrana mitocondrial. eh, por una serie de oxidaciones en cadena por la que se logra convertir el ADP en ATP. Entonces, esta es la única enzima que hace parte de estos dos procesos, tanto del ciclo de Krebs como de la transferencia de electrones. Cabe mencionar que esta reacción que cataliza el succinato deshidrogenasa y que hace parte del ciclo de Krebs es reversible. Es decir, que el succinato puede oxidarse para producir fumarato y el FAD pasa a hidrogenarse para producir FADH2 o la misma enzima puede catalizar la reacción inversa, es decir, que el fumarato se reduce para producir succinato y el FADH2 pasa a ser FAD. Roncancio y a nuestro grupo le tocó exponer sobre la enzima succinato deshidrogenasa, la cual es una enzima muy importante en el ciclo de Krebs porque gracias a esta pues oxida el sustrato succinato y lo convierte en fumarato. Pero esta enzima no trabaja sola. Esta enzima trabaja con la coenzima FAD, la cual es muy importante en esta reacción y pues aunque en las otras reacciones ocurridas en el ciclo de Krebs se usa la coenzima NAD+, en este caso se decide utilizar esta porque el cambio de energía libre es insuficiente para reducir el NAD+. Entonces, en este caso, nuestra coenzima la utilizada en la reacción actúa casi siempre como un aceptor de electrones en las oxidaciones y arranca dos átomos de hidrógeno del sustrato. Aquí en la imagen podemos ver claramente los hidrógenos que están en color rojo. Esos son los hidrógenos que la coenzima arranca y une a ellas. Además de esto, como podemos observar aquí en la reacción, la enzima está unida a la coenzima, ¿no? Entonces, esta unión se da gracias al anillo de ixoalosina de la coenzima FAD, el cual tiene una unión covalente a la cadena lateral de una de las histidinas de la enzima. Entonces, por eso siempre está unida y aunque ocurre la reacción y se forma el fumarato y se forma la coenzima y se le unen los dos hidrógenos, la enzima sigue aún adherida a la cadena de la FAD H2. Entonces, por esto es muy importante la enzima y la coenzima y la unión que tienen estas entre sí. A continuación vamos a presentar el mecanismo de reacción. Sin embargo, primero es importante entender que el FAD, que va a ser lo que va a ayudar a deshidrogenar el succinato, va a estar ligado de forma covalente a la subunidad proteica SDHA, solamente a esta parte que está en amarillo.
Las otras unidades proteicas, SDHB, SDHC y SDHD, van a intervenir en la parte de transferencia de electrones, pero no en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs solamente nos va a interesar la subunidad proteica SDHA, que va a contener el FAD o en su caso el FADH2. El mecanismo de reacción es el siguiente. Va a entrar el FAD, aquí tenemos el succinato, pero este FAD no va a llegar solo. Este FAD viene ligado por un enlace covalente al succinato deshidrogenasa. Lo que va a hacer el FAD es que le va a quitar estos dos protones al succinato, ya que este es un nucleófilo. Entonces, lo que va a suceder es que entre estos dos carbonos va a empezar a haber un enlace doble, y en este caso no se alcanza a apreciar, pero estos dos grupos, que serían los grupos carboxilo, que en este caso están desprotonados, quedan con geometría La trans. inhibición de la enzima succinato deshidrogenasa juega un papel muy importante dentro del ciclo de Krebs, porque reduce la conversión de piruvato a acetil-CoA. Pero, ¿de qué manera lo hace? Lo que sucede es que la enzima succinato deshidrogenasa es inhibida por el malonato, el cual presenta una inhibición competitiva con el succinato. Recordemos que un inhibidor competitivo es un análogo estructural, es decir, que es semejante al sustrato natural en su configuración espacial, teniendo así afinidad con la enzima. ¿Qué pasa en el caso del malonato y el succinato? Como lo podemos observar en esta imagen, vemos que la única diferencia estructural será la presencia de un metilo. Ahora bien, el malonato al inhibir provoca la acumulación de citrato. A la vez, la acumulación de este provoca la inhibición de la enzima citrato. A la actividad citrato. enzimática de la succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs. A continuación, dejamos las fuentes de información en las que nos apoyamos para realizar esta presentación. Muchas gracias.